la voz del Señor, y más cuando el Señor nos habla o nos amonesta con el fin de despertarnos para salir en busca de aquellas cosas que Dios nos habló, que Dios nos prometió, ¿no? Y fundamentalmente dice que Dios los reúne a través de Josué y que les habla y que le dice la importancia, ¿no? de venir y de recuperar la iniciativa de salir a la conquista. Creo que más de uno de los que estamos en este lugar, creo que vinieron a memoria promesas y que obviamente salimos a qué cosa, a buscarla. A veces nos pasa que nos encontramos en la comodidad, nos encontramos en el conformismo, nos encontramos con que por ahí el desafío era grande y dijimos, no estoy preparado para esta situación, todavía no es el tiempo, todavía no es la edad. O vino el enemigo y nos batalló, nos confrontó y dijimos, parece que me equivoqué, así que voy a seguir esperando. Pero cuando Dios nos habla es para que nosotros reaccionemos, actuemos y digamos, acá estamos, Señor, porque entendemos que ha llegado el tiempo de comenzar a hacer algo grande y poderoso. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, usted no va a terminar este año como lo ha comenzado. Usted tiene que terminar este año en victoria. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, y si no lo cree, por lo menos acompáñeme. ¿Qué le parece? Que su apóstol camine en victoria y después usted vaya y cuente, diga, mi pastor qué próspero y bendecido, cómo Dios lo usa, mi pastor en milagro, en prodigio. Vez pasada se me acercó una hermana allí en Berisso. Me dice, ¿sabe, pastor, que mientras usted hacía el programa en vivo de los días lunes, ya estaba por cortar la transmisión? Vio que yo normalmente hago 30 minutos, 32, 33 minutos de transmisión en vivo. Y justo que estoy por cortar, le digo, hay una mujer que tiene una arteria tapada, el Señor me dice que le diga que hoy se destapa en el nombre de Jesús. Solté la palabra, Dios hizo el milagro y la hermana tenía que ir a ver obviamente al médico que le había encontrado una arteria obstruida. Ahora lo tremendo de todo esto es que ella se hace los estudios, cuando se presenta nuevamente al médico, ¿con qué se encuentra? Con que la arteria estaba totalmente liberada. Dios sigue haciendo milagros. Por eso es que tocarlo de tu hermano y decirle, tenés que seguir avanzando, decirle. A veces no alcanzamos las cosas no porque Dios no quiere, sino porque nosotros estamos en el lugar equivocado. Estamos en el entorno equivocado, estamos con las personas equivocadas. ¿A usted no le ha pasado de repente estar tranquilo y desde que usted empezó a frecuentar un hogar, una familia o alguna persona, se acercó a usted, le empezaron a pasar un montón de cosas? Y el consuelo a veces del creyente es, el enemigo está enojado y me está batallando. Ahora, el tema es que a veces no es el enemigo que te está batallando, el tema no es que Dios lo haya permitido, el tema es que por ahí la persona que se te acercó opera un espíritu de destrucción. Y que encima la persona lo ha adoptado, no es que uno dice, bueno, quiere ser libre. No, la persona ya lo tomó como parte de su vida y sucede que todo lo que hace o todo lo que le rodea lo comienza a destruir. Como aquel que tiene también un espíritu de desorden. Usted va a notar que usted le entrega un cuarto, una casa, una propiedad en impecable estado, pero pasan los meses, los días, y automáticamente ¿qué opera? Un espíritu de desorden. Y usted no puede creer, dice, ¿cómo la persona no se da cuenta? Comió un alfajor y dejó el paquete, tomó una gaseosa y le sacó la etiqueta a la gaseosa. ¿Para qué? Pero bueno, tenía que dejar algo, ¿no? Dejó la etiqueta y tiró el plástico, dejó la tapita y comenzamos a ver de cómo opera ese espíritu de desorden. Así como opera el espíritu de desorden, el espíritu de destrucción, ¿sí? El espíritu que te roba o te quita la visión, que podemos nosotros decir que es el espíritu de Dalila, ¿sí? Que la avaricia y la codicia llegó a que la persona se enceguezca y eso luego más tarde afectó a Sansón con ceguera, te debilita, te quita la fuerza.
Sí, te quita la visión, te quita el propósito. Pero damos gracias a Dios que siempre está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darnos luz. Está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para impulsarnos y que el velo sea quitado de nosotros y que comencemos a avanzar, a poseer lo que Dios nos ha entregado. ¿Me va siguiendo? Como también está el espíritu de desobediencia. Y hay personas que dicen, ¿me habla porque yo caigo en pecado? No, mi hermano querido, capaz que usted es más santo que su pastor. Tal vez usted está en desobediencia porque no se anima a crecer o desarrollarse en lo que Dios le entregó. Entonces está en desobediencia, ¿por qué? Porque está en destiempo, no se está desarrollando, no está creciendo, no se está desafiando en lo que Dios le mandó a hacer. Entonces ahí es cuando usted tiene que ser despertado por el Señor para decir, che, tenés que empezar a moverte en aquellas cosas que Dios te ha dicho. Vez pasada hablaba con un evangelista, que por cierto es muy buen predicador. Entonces yo le decía, hijo, te hago una pregunta. ¿Qué te impide desarrollar tu ministerio, tu llamado? Entonces él por un momento guardó silencio, pensó y me dijo, yo mismo, apóstol. Le digo, porque como predicador, para tener una buena elocuencia, ser un buen orador, ¿qué es lo que necesitas? Me dice, conocimiento teológico, necesito conocer la Biblia, necesito practicar la Biblia para tener vivencia. Y esas vivencias me llevan a mí, ¿a qué cosa? A ser un buen orador. Bien, le digo. Ahora, para demarcar y marcar una diferencia sobre el nivel espiritual en el cual va a afectar el entorno que te va a escuchar, ¿qué es lo que necesitas? Me dice, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de búsqueda. Entonces le digo, mi hijo, ¿usted conoce el camino? Conoce que para ser un buen orador necesita tener lectura, meditar en la palabra, vivir en ella, desafiarse. Entonces eso lo va a llevar a ser un buen orador, ¿sí? ¿Y por qué no lo hace? Y yo soy el mismo enemigo, porque opto por hacer otras cosas y no la que verdaderamente me fueron asignadas. ¿Y qué te impide tener una vida espiritual como la que me dijiste? Y me dice, la falta de oración, la falta de búsqueda, la falta de ayuno. Entonces, hijo, le digo, hay una gran diferencia, que es lo que yo le enseño a mi hijo. Hijo, hay una gran diferencia, hijo, entre que usted vaya al colegio y me diga, ¿sabe, papá? Yo estoy estudiando. ¿Y está estudiando? Sí, papá, estoy estudiando. Ahora la pregunta es, ¿cuánto aprendió, hijo? Entonces hay gente que estudia y que sabe, pero no practica. Aquello que, porque usted lo escucha, hermanos, son unos tremendos teólogos de la Biblia, pero esa teología no la vivan. Entonces yo le pregunto, hijo, de todo lo que usted ha estudiado, a ver cuánto usted, mi hijo, ha aprendido. Y me dice, ¿por qué? Porque entre lo que estudia y lo que aprende hay una diferencia. ¿Cuál? Es la práctica de aquello que usted ha aprendido. Es el ejercicio de caminar y de desafiarse en aquello que has aprendido, en aquello que te están enseñando, en aquello que te están desafiando. Entonces, la Biblia es exactamente igual, mis queridos hermanos. El día domingo Dios nos habló de la negligencia, que es la falta de atención, la falta de valores, el minimizar las promesas de parte de Dios, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha entregado. Es darle poco valor a esa situación. Entonces el ser negligente es como aquel que se le dio un talento que lo terminó enterrando. Y Dios lo llamó que era un siervo infiel, que era una persona negligente, que era una persona que no tenía valor. Por eso es que hizo, entonces dijo, sáquenselo y désenlo al que tiene 10. ¿Por qué? Porque le dio valor, porque le prestó atención, porque expandió y se capacitó y tuvo una práctica, porque la práctica te lleva a ¿qué cosa? A la fructificación. Y la fructificación es la esencia del ADN que fue declarado de parte de Dios desde el Génesis. Por eso es que usted va a notar que el Génesis habla de la multiplicación del crecimiento. Usted va a notar que Jesús vino a esta tierra y Él, siendo uno, se expandió en sus 12 y luego de eso a grandes multitudes. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Es entender que cuando Dios nos habla es para desafiarnos a tener una mayor dependencia de Dios
Y en esa dependencia de Dios es desafiarme a creer. Es decir, yo voy a comenzar a desafiarme, a desarrollarme, a poder crecer en lo que Dios ha determinado que tiene que ser sobre mí. Josué capítulo 21, versículo 43. Josué capítulo 21, versículo 43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Quién se las dio? ¿Qué dice la Biblia? Todavía no pasamos al siguiente versículo. ¿Qué dice la Biblia? De esta manera dio, el Señor dio, Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Es decir, lo que Dios prometió, que hizo Dios, lo cumplió. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Ir y poseerla, ir y trabajar, ir y tomar esa tierra. Y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces lo que notamos es que el compás de espera que nosotros podemos llegar a tener entre una promesa y una posesión de la misma es que la iglesia tiene que creerle a Dios. Y la manera de creer es cuando uno comienza, ¿qué cosa? A tener acciones. Comienza a tener un desarrollo sobre aquello que Dios le ha dado. Entonces la manera de creer está llevándome a ese desarrollo y me está llevando a tener posesión. Y tomar posesión, dice la Biblia, que es habitar. Habitar significa es tener el derecho legal sobre un lugar, sobre una asignación, sobre una posesión, sobre aquello que Dios ha determinado. Por eso es que, hermano, hay una gran diferencia entre ser nómade, entre tener un título de propiedad. No sé si me va entendiendo. Entonces, cuando nosotros vemos en la Sagrada Escritura, notamos que Dios, una de las cosas que hace es hablarnos de esta manera, que lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de amonestar constantemente al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo se levantara a poseer lo que Dios le había prometido. El versículo 44 dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Digan conmigo, reposo. Tocalo a tu hermano y decirle: si se te fue la paz, es porque no estás haciendo lo que se te asignó. Decirle: ay, no sé, apóstol, no tengo paz. Está en un lugar equivocado. Se lo vuelvo a repetir. Hay gente que me dice: apóstol, no tengo paz. ¿Estás en el lugar equivocado? A mí me pasa, yo tengo radares espirituales, que hay momentos donde yo empiezo a perder la paz. Digo, hay algo que no está bien, Dios, mostrame qué es, o movilizame. Y hasta el momento que yo no tomo una decisión correcta, en la paz, hermano, no viene. Cuando tomo la decisión correcta, obviamente, siempre basado en la palabra, y automáticamente viene la paz. Digo, Señor, gracias, porque dependía de mi determinación también el estado espiritual. Entonces, lo que nosotros notamos en el pasaje del versículo 44, que Jehová les dio reposo, dice, alrededor, conforme a todo lo que habían jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frentes, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es decir, cuando Dios te asigna, cuando Dios te entrega y tú te desafías, es lo que siempre le enseñamos. Hay una gran diferencia entre la batalla provocada por mis errores ante esa batalla que yo estoy provocando por una conquista. En definitiva, el enemigo es el mismo, pero los resultados son diferentes. El enemigo a veces a mí me ataca porque cometí falta, porque estoy en un lugar equivocado, o porque quiere venir a poseer aquello que yo tengo, aquello que yo he logrado. Entonces yo salgo a qué cosa, a defenderme, estoy peleando, estoy guerreando, pero ¿qué me pasa? No estoy conquistando nada. Solamente estoy peleando con el enemigo, estoy en una guerra, estoy en una batalla. Ahora, yo le aconsejo que si Dios le habló, qué bueno es que usted tenga la misma batalla, pero en una posición diferente. ¿Cuál es la posición diferente? Es que si usted está en una batalla, es porque usted salió, hermanos, de la comodidad para entrar a una batalla de conquista. Entonces me levanto a pelear, ¿para qué? Para poseer y para conquistar y para expandirme, para crecer. Hay cosas que a veces le tenemos miedos, hay cosas que le tenemos temor.
Hay cosas que no las queremos enfrentar. Al hombre le cuesta mucho enfrentar y hacerse estudio, ir al médico. Al hombre le cuesta mucho hacer un montón de cosas que normalmente se la deriva a veces a la esposa, se la deriva a los hijos. Pero hay momentos en la vida donde usted y yo somos desafiados a enfrentar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios quiere hacer es mostrar su mano y demostrar que aunque a nosotros nos cuesta, Dios sigue estando en ese lugar respaldándonos y ayudándonos. Por eso es que el miedo no fue creado, hermanos, por el enemigo. El miedo, el temor fue creado por Dios como una señal. ¿De qué cosa? De advertencia. De que prestemos atención, de que hay algo que está sucediendo o afuera de nosotros o dentro de nosotros. Cuando se refiere dentro de nosotros es la incapacidad que muchas veces tenemos de poder salir a avanzar, a conquistar. Decir, me siento incapaz y tengo miedo, pero ahí es cuando usted dice, Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Me va siguiendo? Ahora, cuando uno tiene miedo de afuera es porque uno dice, es un camino que yo estoy viendo, que hay un adversario que se está levantando allí y me provoca miedo eso. No tengo allí el miedo de mi incapacidad, no tengo miedo porque el enemigo que me viene a enfrentar yo no lo conozco, pero ¿qué sucede? Pero como conoces al Dios que te desafió a que vayas y peleas, Él es el que lo va a vencer en el nombre bendito de Jesús. Entonces, la Biblia, una de las cosas que nos enseña es que el Señor, todo lo que le prometió, lo cumplió el Señor, todo lo que el Señor le habló, pero el pueblo se tenía que mover para que Dios cumpla sus promesas. ¿Qué tengo que hacer yo? Me tengo que mover. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. ¿Escuchó bien? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Grite conmigo, repita, no sé cómo quiere hacer, diga conmigo, se cumplió todo. Vamos, digan conmigo, se cumplió todo. Veo que hay gente que solamente se llena de esperanza. Dice, bueno, en algún momento va a venir. Las chicas dicen el príncipe azul. Va a venir en un caballo blanco. Va a venir mi príncipe azul. Y después cuando ve que no viene mucho, después dice, bueno, el que viene a mí no le echo fuera, ¿no? Y así nos pasa con Homo, no, porque Dios me mostró, porque Dios me dijo que yo voy a heredar naciones, porque Dios me mostró que voy a viajar como predicador, y tienen sueños pero tremendos. El punto es que no hacen nada. El punto es que no reaccionan. El punto es que la manera de yo creer en una promesa es entender que yo me tengo que mover, es entender. Es como aquel que dice no tengo trabajo. La gran pregunta, como le dije vez pasada a un varón, ¿no? Tenemos la bendición que en la célula que tenemos en Mateo todos trabajan. Tenemos una ancianita de 80 años que trabaja. ¿Escuchó bien? En realidad tenemos dos de 80 años que trabajan. Dos. No sé si le dará vergüenza, diga, ay, no sé, pero las dos laburan. Y las dos bendicen la obra del Señor. Con sus diezmos, con sus ofrendas. Y nosotros la miramos y nos da un poco de vergüenza, ¿no? A veces cuando uno se queja porque uno trabaja. Y llegó un joven allí, hijo de uno de los hermanos de ese lugar. Y digo, mirá que acá tenés un enemigo. ¿Cuál apóstol? Todos laburan, ¿eh? Y me dice, ¿sabe que yo no tengo trabajo? Bueno, si te va a quedar una semana acá, venís 2 reuniones y va a conseguir trabajo. Así que pensá muy bien si vas a volver a la provincia de donde viniste, porque estás destinado a trabajar. Me miró, sabe hermano, en menos de una semana consiguió trabajo. Así que no sabía si seguir yendo a la célula o no ir más. Claro, porque ya no es solamente el apóstol, son 20 personas que le dicen, tenés que trabajar, tenés que trabajar. Claro, llega un momento y dice, me voy de acá, me voy de este lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, hermanos, hay gente de fe, digan conmigo, acá hay una. Digan conmigo, acá hay gente de fe. Cuando hay gente de fe, una de las cosas que sucede es que ese ambiente espiritual te impulsa a qué cosa, a desafiarte. Te impulsa desde la plataforma un mensaje a decirte, che, no te quedes, porque la prueba que estás pasando no es el fin. La prueba que estás pasando es el comienzo
para una grande victoria. La dificultad que estás viviendo es el comienzo para ver un milagro de parte del Señor. Lo que hoy te está pasando solamente está provocándote a que crezca, a que te desarrolle, a que madures, a que entiendas que el Dios que estás sirviendo tiene cosas mucho más grandes para tu vida que la que estás viviendo hasta ahora, en el nombre bendito de Jesús. Cuando nos pasan cosas, cuando nos suceden cosas, no es porque Dios te está bofeteando, no es porque el infierno te está bofeteando, es porque Dios quiere que usted cambie, que yo cambie, porque en el estado que estamos viviendo nos está limitando con un montón, hermano, de situaciones que tenemos interna o que tenemos externamente. Pero cuando Dios viene y te abofetea con una palabra y te desafía, es porque sabe que eso que te está limitando va a quedar atrás y vas a entrar a la grandeza del Rey de Reyes y de Señor de Señores, que te va a introducir una palabra de poder y que te va a decir: sabes, hijo, mientras vos estabas allí detenido, yo tenía cosas grandes para tu vida y no te dabas cuenta. De estar 40 años en el desierto, ya acostumbrado al frío, al calor, a la arena, estaban acostumbrados a vivir de una manera tan errada o equivocada. Entrar a poseer la tierra era un gran desafío. ¿Por qué? Porque era una tierra que no conocían, que no habían transitado. Era una tierra, hermano, por eso que constantemente enviaban espías. Los envió Moisés, los envió Josué. Josué los envió más de una oportunidad. ¿Para qué? Para que conocieran la tierra, el producto, pudieran investigar, pudieran observar, pudieran ver. ¿Por qué? Porque sabían que al no conocer esa tierra, tenían que saber por dónde iban a caminar y transitar. Pero sobre todas las cosas, saber que en esa tierra que no conocían, Dios se iba a glorificar. Entonces, iglesia, usted no tiene que esperar el 2026 para ver la mano de Dios. Usted tiene que entender que hoy tiene que ver la mano poderosa de parte del Señor. ¿Y cómo usted puede llegar a ver la mano poderosa de parte de Dios? Sacándose hábitos equivocados, sacándose pensamientos equivocados, arrancándose de la boca la palabra de fracaso, pidiéndole al Señor que sane su corazón de las palabras necias que ha escuchado, que lo han estado dañando, que lo han estado denigrando, que lo han estado pisoteando, y levantarse, porque hay una palabra del cielo que te dice: todo lo que Dios prometió acerca de tu vida, el Señor lo va a cumplir en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que el Señor lo cumpla. Yo quiero que el Señor, hermano, me lo entregue. Pero también entiendo que Dios me está desafiando. Tocalo a tu hermano y decirle: te está desafiando el Señor. Dale, decirle: te está desafiando. Te está desafiando el Señor. Te está desafiando para que te despierte, para que nos despertemos, para que nosotros no nos quedemos estancados. Para que no, hermano, estemos llorando y digamos: no, pues, hermano, cuando yo me pongo a leer el libro de Josué y las tierras y los que tomaron posesión y las tierras que prepararon, habían preparado tierra para los levitas, para los sacerdotes, habían preparado tierra aún para los que cometían asesinatos, ya sea por venganza o ya sea por una equivocación, un accidente. Había un lugar de refugio para ellos. Hasta los que habían hecho cosas incorrectamente tenían tierra. Ahora, escúcheme, y con esto voy a terminar. Si había tierra, hermanos, para gente que hacía lo incorrecto, tocarlo a otro hermano y decirle: ¿cuánto más para vos? Decirle. Había tierra, había promesas para gente aún que cometían equivocaciones. Usted lo va a encontrar acá en la Biblia, hermano. Aún para ellos había tierra. Aún hasta Dios había pensado en ellos. ¿Cuánto más Dios no va a pensar en usted, hermano? ¿Cuánto más Dios no va a pensar en usted, en su familia, que usted tiene que crecer, que se tiene que desarrollar? Entonces, ¿saben qué es lo que nos enseña este mensaje? Que usted ya no le puede echar la culpa más a nadie. No le puede echar la culpa al sistema, no le puede echar la culpa. Y con lo que le conté de las dos hermanas de 80 años que trabajan, tampoco le puede echar la culpa a la edad. Porque anoche me sorprendió una de las hermanas. Le dije: mire, a usted no le vamos a decir que ustedes trabajen, porque la verdad que acá... ¿Qué le dijo eso a usted, apóstol? Yo trabajo. Dije: hoy, Señor. Bueno, vamos a orar para que siga trabajando entonces en el nombre de Jesús. Entonces, me quedé sorprendido.
Una de las ancianas, se lo voy a contar, una de las ancianas le traen mantelería de un salón de fiesta. Entonces tiene trabajo después de la fiesta, ella trae y le traen la mantelería para plancharla, la acomoda. Obviamente, entre canto y alabanza, no sé si me entiende lo que le digo, le pagan. Entonces, mis queridos hermanos, a veces la gente no está mejor o no está bien. ¿Saben por qué? Porque tienen justificación, porque tienen acusación, porque tienen dolor en el corazón, porque viven con el trago amargo del fracaso, porque alguien te hizo tropezar y caer con estafas, con engaños, con robos, con lo que sea, o vos mismo aceptaste el fracaso. Pero lo bueno es que cuando escuchamos una palabra de parte de Dios es para que nos demos cuenta que tenemos que reaccionar y que tenemos que pedir a Dios que, hermanos, la bendición de Dios opere sobre nuestra vida. Mire, termino con lo último. Vez pasada me invitaron a un restaurante que inauguró uno de los hermanos que congrega con nosotros. Y obviamente uno no puede dejar de ver el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Entonces, los cálculos matemáticos, la economía, le expliqué, le enseñé un poquitito de lo que yo sé, él está gerenciando, y orar, bendecir el lugar, pero a mí me llamó poderosamente la atención que cuando yo salgo de ese restaurante y hago 300 metros, el restaurante donde estaba él no había muchos comensales, pero yo sé 3 cuadras más adelante y la gente hacía fila para entrar a otro restaurante. Entonces no era un problema de gente, gente había. No sé si me entiende. Gente había. Entonces era una cuestión de posición espiritual y era una cuestión de degustación de comida, de lo que la gente demanda, de lo que la gente pide. Entonces no es una cuestión, hermanos, de que hoy no hay consumidores desde el ámbito espiritual hasta el ámbito natural. Es una cuestión de posición de lo que uno está impartiendo y de lo que uno está dando. ¿Me va siguiendo? Si usted está con una persona de mal carácter o usted es una persona de mal carácter, hermanos, nadie va a querer estar con usted. Pero si usted tiene paz, transmite seguridad, transmite firmeza, transmite libertad, imparte y ve que la gente lo sigue porque tiene algo de parte de Dios, prepárese porque usted sí o sí se va a desarrollar porque hay promesas, porque hay palabras, porque hay impartición, porque hay gracia de parte de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no es una cuestión de que no hay promesa, es una cuestión de posición, no es una cuestión de que no hay Dios, hay un Dios que nos está desafiando a creer a la palabra del Señor y que nos tenemos que levantar e ir en busca de aquello que Dios nos ha prometido.